Bueno, recién lo anticipábamos, estábamos hablando de que tenemos en línea a Carolina Subirá, que es infectóloga, miembro del equipo de asesores del gobierno provincial. Hola Carolina, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Carito Murici te saluda. ¿Qué tal? Muy buen sábado, gracias por recibirme. Bueno, muchas gracias por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos en este momento, ¿no? De la pandemia que por tantos hemos pasado. Bueno, ahora en este momento, en este instante, hablando de la cantidad de casos de la provincia y de la ciudad de Rosario específicamente que han disminuido y que esto generó la flexibilización de medidas, de actividades varias, como es el caso del 50%, por ejemplo, del público en las canchas a partir de octubre, la apertura de boliches y salones de fiestas, bueno, entre tantas otras cosas más. Y algo que genera cierta polémica, que es la posibilidad que a partir del 1 del próximo mes no será obligatorio el uso del tapabocas al aire libre. ¿Cómo ves, Caro, estas nuevas medidas? ¿Son coherentes desde lo epidemiológico? ¿Son decisiones apresuradas? ¿Cómo lo ves vos? Mira, ha generado así bastante revuelo en el primer momento en que se habían comunicado. Son medidas a tomar según el gobierno nacional, pero con cada una de las provincias con la potestad de decidir si adhiere en forma total o parcial. Ya ha habido justamente varias provincias, la nuestra, Salta, que han manifestado que van a seguir con el barbijo aún en los espacios públicos, sobre todo considerando que la pandemia aún no ha finalizado, que hay un incipiente ingreso de Delta en las distintas provincias, más allá de los casos vinculados a viajeros, pero que ya empiezan a haber algunos esbozos de casos sin nexo epidemiológico, así que lo que nos interesa mucho es ver semana a semana cómo sigue el comportamiento epidemiológico. Venimos realmente muy bien con la tendencia de los casos en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, a nivel país, con positividad de hisopados que tenemos en nuestro centro del 2%, es decir, de 100 personas que consultan, 2 tienen hisopado positivo. La verdad que eso es muy bueno. Ahora con la temporada de plátano y alergias, las rinitis alérgicas son motivos frecuentes de consulta, entonces hay mayor cantidad de hisopados, pero por suerte vienen todos negativos. Se viene avanzando muy bien con la vacunación, pero la pandemia todavía no terminó, la Organización Mundial de la Salud no la dio por finalizada, sigue existiendo COVID y sigue siendo una enfermedad que cuando produce un cuadro grave puede llevar a la muerte y aún no tiene tratamiento. Así que las medidas de prevención creo que son en este momento nuestra mejor arma junto con la vacuna y no sería todavía el momento de quitarnos el barbijo, sino de seguir sosteniendo las que son medidas preventivas y que son costo efectivas, es decir, no nos cuesta literalmente ningún dinero extra dejarnos el tapabocas en el rostro y el beneficio sigue siendo muy alto. Más allá de que se vuelvan a habilitar actividades con aforo, mayor ingreso de personas, se puede seguir utilizando el barbijo. El personal de salud, bueno, ha sido sin lugar a dudas el que ha estado en el frente de batalla, en una batalla contra un virus desconocido que los ha dejado agotados, no solo por la pandemia en sí, sino también que se suman otros factores, como es el caso, por ejemplo, del contexto en el que trabajan, y bueno, la lista en realidad es bastante extensa. ¿En qué condiciones se encuentra hoy en día el personal de salud? En ese sentido, mejor, porque ya tenemos menos cantidad de pacientes internados con COVID, en respirador, hay menos fallecidos. Es muy frustrante para un profesional de la salud cuya vocación es justamente mejorar la salud y la vida de la persona, ver tanta muerte, y COVID nos llevó a presenciar realmente situaciones dramáticas. Así que ir saliendo ya de eso es un alivio en cuanto a nuestra salud mental, tener tal vez más horarios disponibles para rotar las guardias del personal y que tenga su descanso programado. Hasta ahora no se han podido muchas personas tomar vacaciones, hace año y medio, 2 años, porque ahora también tenemos toda la carga de la patología en la COVID que había quedado atrasada, pero sí estamos mejor de lo que supimos estar, por ejemplo, en mayo, donde se vivieron horas muy difíciles, tuvo que tomar decisiones realmente imposibles, y ya no estamos como a principio de año, donde estábamos aún sin vacunas y muchos colegas se infectaron y algunos incluso han fallecido. Se habla de una tercera dosis, pero al mismo tiempo este tema genera posturas encontradas. ¿Considerás que es necesario este refuerzo después de la segunda dosis de la vacuna? La verdad que el tema de la tercera dosis es muy discutido y va a ser según dónde lo leas.
la información claro. científica de ensayos clínicos randomizados, bien diseñados, Sí. fue más al principio de la pandemia y con el virus de Wuhan, original. Toda la información que ahora se está utilizando para hacer esas recomendaciones de tercera dosis está basada en datos del mundo real, en los cuales hay un montón de variables que no se pueden controlar e inducen sesgo y te pueden llevar a tomar una decisión tal vez no tan robusta, no tan bien basada científicamente. En el mundo real no pasó lo que pasó en los ensayos, que está todo controlado. Claro. Las vacunas se pusieron no solo a los 21 días, sino a las 8 semanas, a las 12 semanas, se combinaron distintas plataformas, pacientes tuvieron COVID en el medio. Entonces es difícil poder interpretar esa información y tomar una decisión certera, como cuando se hacía en base a los ensayos clínicos que estaba todo controlado. Entonces hay evidencias un poco más a favor del uso de una tercera dosis en aquellas personas que no tuvieron COVID, que tienen 2 dosis hace más de 6 meses u 8 meses, según donde lo lean, tienen más de 60 años o tienen alguna enfermedad de base. Pero sigue siendo discutido, como te digo, porque está más basado en datos de la vida real, del día a día descriptivo, que en ensayos controlados, en los cuales ahora también tenés personas que tuvieron COVID previo, tienen dosis de distintas plataformas, con distinto intervalo de colocación, tuvieron COVID en el medio, eso ya nos modifica toda la información. Así que creo que todavía falta un poquito más de evidencia antes de poder certeramente recomendar una tercera dosis, o como Israel, que ya incluso va por la 4ª. Carolina, bueno, antes que nada te saludo, mi nombre es Víctor Timoneda y te consulto si crees que, a ver, a nivel nacional estas decisiones se piensan más en lo que fueron las elecciones, en lo que van a ser las elecciones en el próximo mes de noviembre, que la realidad epidemiológica, que más allá de que es buena, recién vos lo decías, la posibilidad de esta variante Delta y un sistema de salud que recién ahora encuentra un mínimo de respiro. La verdad que no me voy a meter en política porque no es mi área de expertise, pero desde el punto de vista epidemiológico uno sí está viendo mejoría en los indicadores, pero creo que hay que tener extrema cautela a la hora de tomar decisiones que generen movimientos masivos de personas. Queremos llegar a ese 60% con las dosis, pero todavía no estamos ahí, así que creo que los esfuerzos en este momento tienen que estar abocados a colocar la mayor cantidad de vacunas posibles, y si vamos a ampliar la cantidad de personas que pueden ingresar a una actividad, maximizar también la oferta de testeos. No es el momento de sacar las carpas y testear menos, sino testear más para ver justamente cuál es el impacto de esa flexibilización. Detectar precozmente si hay un aumento de los casos y tomar las medidas de forma temprana y oportuna. Claro, con respecto a lo que decías recién acerca de la cantidad de personas y demás, te pregunto si estás de acuerdo como profesional de la salud y más allá de que sea algo que se habla en la calle y que la gente está contenta debido a esto, bueno, se está hablando ya de la seguridad del regreso del público a los estadios, en este caso teniendo en cuenta que Newell's y Central mueven mucha gente en la ciudad de Rosario, hasta ahora en un 50% del aforo. ¿Qué opinión te merece al respecto? Que no solamente es el tema del aforo que permitan el distanciamiento social, sabemos que un hincha a los gritos va a aerosolizar mucho más que a 2 metros, incluso puede ser 6 a 8, son eventos ultra contagiadores las personas que gritan o cantan. Entonces consideremos justamente el aforo en que no puede volver el 100% del público, por más que como mínimo esa sea la cantidad de hinchas y todo socio debería tener acceso a la cancha, tenemos que considerar la seguridad de esa persona. Y creo que va a tener que ser en el marco de un protocolo bien estructurado en el cual o se exija prueba de 2 dosis de vacunación o se haga testeo previo al ingreso. Habrá que ver de qué manera se instrumenta, pero hay que tener la seguridad de que ese evento no va a generar después un aumento en la cantidad de casos que impacte negativamente en la salud de las personas o en la capacidad del sistema de salud de dar respuesta. Y eso no solamente en el fútbol, en cualquier deporte con asistencia masiva de personas, de hinchas o de fanáticos. Sin dudas. Y te hago la última, por lo menos de mi parte, antes de pasar con Fabio. Ante este panorama, y es verdad que en pandemia todavía no está nada resuelto y que en este último año y medio le han tocado vivir cosas graves, importantes también al personal de salud, te consulto cómo imaginás lo que queda de este 2021 pensando ya en el tramo final del año. Y lo imagino todavía con barbijo en interiores, ciertamente, con ventilación de ambientes, con higiene de manos, continuando con vacunación, incluso tal vez ya teniendo la posibilidad de poner puestos
de vacunación donde las personas puedan voluntariamente entrar caminando y vacunarse. Lo veo eso como lo más cercano, necesario, positivo para nosotros, como puede haber en otros lugares de Europa que tenés puestos justamente para testearte gratuitamente, o como en Estados Unidos que tenés cartitas para entrar y vacunarte, pero aún así con el uso de tapabocas en áreas cerradas, y tal vez sí flexibilizando el no uso del tapabocas en áreas libres, espacios abiertos, siempre y cuando la realidad epidemiológica de esa ciudad o de ese distrito siga teniendo números favorables, siempre y cuando Delta no sea la variante predominante. Carolina, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo estás? Me quedaba con esto muy importante que decís de las variables que no pueden controlarse, ¿no? Porque hay situaciones controladas, por supuesto, en laboratorio, en estudios, en papers, pero cuando vos eso lo pones en una población, digamos, tenés muchas chances de que haya cuestiones que no puedan ser visibilizadas y que sean visibilizadas con el tiempo. Mi pregunta tiene que ver con esto y fundamentalmente vinculada con los chicos, ¿no? Porque si algo se dice es que la variante Delta podría afectar a los chicos y hay un sector que considera que como son asintomáticos y como que hacen un cuadro leve de la enfermedad, no sería, digamos, un problema sanitario importante. Sin embargo, el problema está vinculado, entiendo yo también, y de acá la pregunta, a las huellas que puede dejar en un chico haber tenido COVID. Esto del síndrome inflamatorio multisistémico, espero decirlo bien, que están visualizando en algunos chicos, es una problemática de salud que recién la vamos a visualizar a largo tiempo, ¿no? Digo, ¿cómo ves esta cuestión de la pospandemia en cuanto a la COVID larga, a lo que se llama COVID larga? Yo creo que lo que caracteriza a COVID desde el primer momento es la absoluta incertidumbre al respecto de una patología nueva, que no sabemos cuál es el impacto que va a tener no solo a mediano, sino a largo plazo. Hay virus que pueden incluso dar problemas de salud 20 años después. Realmente no sabemos qué puede llegar a ocurrir a largo plazo todavía con COVID. Hay pacientes que un año después aún no han recuperado el olfato, siguen con síntomas inflamatorios en su organismo. Algunos de ellos son adultos jóvenes. El tema es que COVID sigue siendo COVID más allá de que sea Delta, sea Alfa, sea Gamma o alguna nueva variante. Por tanto, tiene la capacidad de enfermar al ser humano. El ser humano en todo su rango etario. Los niños, sí, estadísticamente, proporcionalmente, son menos frecuentes los casos graves en ellos. No quiere decir que no ocurran. Y sí hay COVID largo, long COVID en pediatría. Y sí puede producirse esa respuesta inflamatoria sistémica, ese síndrome inflamatorio multisistémico. Se ha visto incluso en la provincia de Santa Fe, apenas arrancó el COVID, el primer caso de síndrome tipo Kawasaki en un menor de un año. Así es, sí. Había tenido COVID, que fue justo el hijo de una de nuestras enfermeras. Así que creo que hay todavía muchísimo para decir de COVID en pediatría, por más que sea justamente un grupo etario que impresiona tener menos síntomas. El que tiene síntomas puede tenerlo de forma grave, e incluso el que fue asintomático después puede hacer el síndrome hiperinflamatorio de forma posterior o tener síntomas más de 4 meses después. Tenemos que ver cómo esto impacta en su desarrollo y si genera alguna dificultad posterior o no. Lamentablemente lo veremos en los años que siguen. A su vez, estos niños viven insertos en una familia, en un núcleo social, socializan, van al colegio, hacen actividad deportiva, tienen contacto con sus abuelos. Es todavía un grupo etario que está trabajando en ofrecerles vacunas que sean seguras dentro de su calendario habitual de vacunación. El COVID es una de ellas, están muy avanzadas en que sean vacunas inactivadas, ya yendo a fase 3 de investigación, al igual que algunas de ARN mensajero que han disminuido la dosis total de inmunizante para que no tengan más reactogenicidad. Y creo que es el nicho más importante. Por ejemplo, estaba viendo ayer los datos del Reino Unido, la cantidad de casos que hay en pediatría se incrementó muchísimo, pero eso es a riesgo de que hay un testeo masivo. Si uno lo compara, la gran cantidad de casos en pediatría no se equipara con la cantidad de internaciones. La cantidad de internaciones en pediatría prácticamente no subió, pero sí la cantidad de casos.
Así que eso es producto de gran cantidad de testeo, pero hasta ahora no se ha acompañado de un incremento en lo que es mayor cantidad de internaciones ni casos graves. Claro, sí, por lo tanto siempre es mejor en estos casos, digamos, proteger a los niños y no simplemente entender en esto de la inmunidad de rebaño, total los chicos hacen cuadros leves. Me quedaba con algo, Carolina, que decías antes también, que algunas patologías, digamos que COVID dejó de lado algunas patologías que ya existían en la comunidad, por supuesto. Y hace poquito hablábamos también con la presidenta, hace 2 sábados creo, hablábamos con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Claudia Varela, y nos decía que en un momento habían bajado las recetas, digamos, los medicamentos recetados, y tenía que ver fundamentalmente con que la gente no iba al médico. Y eso, nos decía Varela, estaba repuntando. ¿Vos notás que la gente está volviendo paulatinamente al tratamiento de las patologías no COVID? Nosotros llevamos el control de las consultas en ambulatorio en todos nuestros centros médicos, sea adulto pediátrico y de monovalente cardiovascular, y de las consultas de guardias, y ambulatorio ya viene recuperando la cantidad de consultas casi a sus niveles prepandemia en estos últimos meses. El que más tiempo tomó recuperar fue el de pediatría. Era menos frecuente la consulta pediátrica y de guardia sobre todo, versus las consultas de adultos, que esas ya recuperaron hace varias semanas las tendencias habituales al prepandemia. Así que sí, la gente está volviendo al consultorio, la gente está consultando más. Eso es importante porque hay muchísimas patologías crónicas que requieren controles habituales, hipertensión, diabetes, y que no deben descuidarse. Y Carolina, ¿por qué crees que lo pediátrico no estaba, digamos, es lo que más cuesta recuperar? Los niños cuando juegan se caen, se golpean, y cuando interactúan en sus grupos sociales, en los colegios, empiezan justamente a tener contacto con otros virus, con otras bacterias, y generan cuadros de rinitis, gastroenteritis, que son motivos frecuentes de consulta en pediatría, al igual que justamente las caídas, los golpes, los raspones. Al haber estado tan limitada lo que era la circulación y la interacción social de los niños y los espacios abiertos, Claro. tuvimos muchísimas menos consultas de ese tipo. Ahora que ya los niños vuelven a la actividad presencial, pueden reunirse con sus amiguitos, jugar, vuelven a tener ese desafío inmunológico de contactar con otros virus, con otras bacterias, y volver otra vez a presentar los cuadros habituales que motivaban la consulta, más allá del control sano habitual. Caro, bueno, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Recordamos entonces la sugerencia de la posibilidad de continuar, ¿verdad? Como decías al comienzo de la nota, con la utilización del tapabocas, del barbijo. ¿Esa es tu sugerencia? Sí, son medidas preventivas útiles, costo efectivas, que no generan gasto, y el impacto totalmente. Es muy elevado. Exactamente. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ha sido un placer charlar con vos. Esperamos tener otra oportunidad y que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Hasta luego. Hablamos con Carolina Subirá, infectóloga, miembro del equipo de asesores del Gobierno